confesar que la mentira es tan presente, aunque lucho ciego en esta oscuridad. Aunque pintan frente a mí tantas puertas convincentes, ilusiones son si busco libertad. Porque creo sé que solo tu palabra es suficiente. Paz y bien. Bienvenidos a otro capítulo de los enigmas de la Biblia. Como ven ustedes, ya tenemos los arbolitos de Navidad, el nacimiento, las luces que nos están anunciando este tiempo tan hermoso de Adviento, Navidad. Y por eso ahora los temas que vamos a tratar durante algunas semanas serán temas que van de acuerdo a este tiempo de la Navidad. Y comenzamos con el primero. Vamos a preguntarnos hoy, ¿quiénes fueron las abuelas de Jesús? Para entender a alguna persona no es necesario conocer sus abuelas o sus antepasados, especialmente si son de generaciones lejanas. En el caso de Jesús no es así, ya que al conocer sus antepasados o antepasadas, podríamos empezar a entender su persona, su misión, su grandeza como hijo de Dios. San Mateo comienza su evangelio con una larga lista de nombres que nosotros le llamamos genealogía de los antepasados de Jesús. Esto lo encontramos en el primer capítulo, los versos 1 al 17. Leer este pasaje, quizá alguno nunca lo ha leído, puede ser aburrido, pesado, pero si Mateo acude a este recurso es porque tiene alguna fuerte razón para hacerlo. Y sorpresa, en medio de una cadena de 42 nombres masculinos, encontramos 4 mujeres, las únicas antepasadas que se nombran y uno de los mensajes más emotivos del Nuevo Testamento. Durante las misas de Aguinaldo, si no me equivoco, la primera, escucharemos precisamente este pasaje. Hablemos un poco de las genealogías. En la antigüedad eran muy importantes. Era el registro de la ascendencia familiar. Aún hoy hay personas que conservan con orgullo su árbol genealógico. E incluso, por ejemplo, para los mormones, es un dato importante conocer las genealogías de sus miembros. Para los judíos era importante porque demostraban la pureza de la raza, pues tener un hijo no judío significaba perder los derechos como miembros del pueblo de Dios. Por ejemplo, si alguien quería ser sacerdote, tenía que demostrar que descendía directamente del sacerdocio de Aarón. Y si pretendía ser rey, mostrar que pertenecía a la familia del rey David. Y cuando alguien quería casarse, debía documentar la pureza racial de su futura esposa, al menos desde 5 generaciones. Herodes fue despreciado porque tenía sangre edomita. Se fastidió tanto que un día mandó destruir todos los archivos de los registros oficiales del país para que nadie pudiera demostrar que poseía una línea de antepasados más pura que la suya. Bueno, pues San Mateo quiere presentar a Jesús como el Mesías esperado y por eso elabora una lista cuidadosamente ordenada, meditada y pensada. Esta tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, comienza con Abraham. No la vamos a leer toda, voy a leer los primeros y los últimos. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Farés y de Sera, cuya madre fue Tamar.
Aquí la mención de la primera mujer. Y termina esta genealogía así. A Matán, padre de Jacob, y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Así que hubo un total de 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta la deportación de Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Bueno, en primer lugar, divide los antepasados en 3 grupos según las 3 etapas importantes de la historia judía, desde Abraham hasta el rey David, desde el rey David hasta el destierro de los israelitas en Babilonia, y el tercero desde el destierro hasta la llegada de Jesucristo. En alguna manera, estas 3 maneras también representan las etapas de la vida de una persona. Con la primera etapa mostraba que todo hombre nace para la grandeza, por eso culmina con el rey David, el rey más grande de Israel y que lleva a Israel a su máximo esplendor. Según Mateo, todo hombre es esencialmente rey. Con la segunda etapa enseña que todo hombre pierde su grandeza cuando peca y termina siendo esclavo de los malos actos. Termina entonces con la esclavitud de Babilonia, etapa de vergüenza, desastre y tragedia de la nación hebrea. La tercera etapa, el hombre recupera su grandeza gracias al Hijo de Dios. Por eso la cadena termina en Jesucristo, que liberó a los hombres de la esclavitud. Dios no permite que el final sea trágico y en Jesucristo toda tragedia puede convertirse en triunfo. También Mateo juega con los números en su genealogía. Si contamos los nombres que van desde Abraham a David, de David a la esclavitud y de la esclavitud a Jesucristo, en todos los casos la cifra es 14. Esto no es real, pues tuvo que suprimir varios nombres para obtener la cifra. Por eso la genealogía no es exactamente histórica. Entre Fares y Naasón no puede haber solo 3 generaciones cuando han pasado 430 años, que fue lo que duró la esclavitud en Egipto, según el Éxodo. Tampoco pueden haber solo 2 ascendientes en 3 siglos que van de Salmón a Jesé. ¿Por qué? Recordemos que en hebreo los números tienen asignadas letras. Cuando sumamos las letras de cualquier palabra, obtenemos una cifra que llamamos gemátrica. Lo hemos tratado en otro momento cuando hablábamos precisamente de la bestia del Apocalipsis. El número gemátrico de David, muy conocido y difundido entre los judíos, era justamente 14. D, 4, la V significa el 6 y de nuevo la D4 suman 14. Agrupando los nombres en 14, Mateo encontraba una ingeniosa y elegante manera de decir que Jesús era descendiente de David y por lo mismo el verdadero Mesías. Pero al reunirlo en 3 grupos, y el 3 significa totalidad, nos dice que Jesús es el triple David, descendiente auténtico, Mesías total. Pero lo más asombroso de la genealogía no es su gematría, sino que incluye 4 mujeres. En esas listas, y hay que tenerlo muy en cuenta, no se incluían a las madres, pues las mujeres no ejercían ningún derecho y servían para testimoniar que eran consideradas propiedades del padre o del esposo. No contaban para nada. Mateo 14, 21 es un ejemplo. Cuando cuentan todo lo que estaban en la multiplicación de los panes, dice, sin contar las mujeres ni los niños. El desprecio llegaba a tal punto que en la mañana el buen judío daba gracias
por tres cosas. Primero, por no haber nacido pagano. Segundo, por no haber nacido esclavo. Y tercero, por no haber nacido mujer. Es por esto entonces que sorprende la genealogía de Mateo. Es revolucionaria. Todavía más si indagamos quiénes fueron estas mujeres. Y aquí viene entonces la gran historia de estas cuatro abuelas de Jesús. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son sus nombres? Tamar, le podemos llamar la incestuosa. Rahab, la prostituta. Ruth, la excomulgada. Betsabé, la adúltera. La abuela Tamar es la primera mencionada. Génesis 38 nos cuenta que se casó muy joven con y enviudó sin tener hijos. Por la ley del levirato, su cuñado debía tener relaciones con ella para darle un hijo que sería su difunto esposo, y no quedar así sin descendencia. No había peor desgracia que no dejar descendencia. Omán se casó entonces con ella, pero convivía evitando los hijos y finalmente murió quedando 2 veces viuda y sin hijos. Entonces, ¿qué pasa? El Judá, el padre de los 2 muchachos que han muerto, sospechando que ella era fatídica, se negó a entregarle a su tercer hijo como esposo, pues no quería perder al único hijo que le quedaba. Tamar planeó una estratagema. Disfrazada de prostituta, se sentó en el cruce de caminos cuando pasaba su suegro, quien al verla le prometió un cabrito por sus favores. Como seña, le dejó su bastón, su cinturón y su sello de identidad. Cuando más tarde le envió el cabrito, ya ella no estaba, ni supieron de ninguna prostituta en aquel lugar. Quedó embarazada, por lo que Judá la mandó quemar viva. Entonces Tamar le envió un mensaje: el dueño de este bastón, este cinturón y este sello es el padre del hijo que espero en mis entrañas. Así Tamar salvó su vida. Mujer perversa o astuta, simplemente mujer. Lo cierto es que Mateo puso escandalosamente su nombre entre los antepasados de Jesús. La segunda abuela, la abuela Rahab. En Josué capítulo 2 se narra una historia de espionaje militar durante la conquista de la ciudad de Jericó. Josué quiso investigar si la ciudad era posible tomarla y envió 2 espías quienes se alojaron en la casa de Rahab, una prostituta de la ciudad. Al ser descubiertos por la policía local, les ayudó a huir descolgándolos con unas cuerdas de las murallas, pero antes le pidió que el ejército hebreo le respetara la vida de ella y la de su familia cuando tomaran la ciudad. Ellos aceptaron y ordenaron atar una cinta roja a los barrotes de la ventana para identificar su casa. El asalto a la ciudad fue tremendo. Asesinaron a todos los habitantes, pero Rahab y los de su casa se salvaron. Poco después ella estuvo entre los antepasados de Jesús y Mateo no se olvidó de colocar su nombre en la genealogía. La abuela Ruth, muchacha moabita en el libro de Ruth, que conoció el amor desde jovencita, pero también el dolor y la soledad, ya que enviudó sin tener hijos. Fue ejemplo de fidelidad a su suegra Noemí, a la que acompañó para ayudarla. Trabajadora para ganarse el pan, y más tarde volvió a conocer el amor en Booz, con quien vivió un idilio en los campos de Belén. Halló finalmente la felicidad por su trabajo, por su abnegación y fidelidad. Lo que tenía de vergonzoso es
que era extranjera, moabita, uno de los pueblos más odiados por los hebreos y a quien la ley había excomulgado en Deuteronomio 23:4. Los moabitas no serán admitidos en la asamblea de Yahvé, ni aun en la 10ª generación, no serán admitidos nunca jamás. Pues bien, esta mujer excomulgada, despreciada, fue elegida por Mateo para figurar entre las predecesoras de Jesús. Bien, de hecho, creo que fue la abuela de David. La abuela Betsabé, si quieren más escándalo, aquí lo vamos a encontrar. Mujer hitita, esposa de Urías, oficial del rey David. Lo encontramos en el libro 2 de Samuel, en el capítulo 11. Ella vivía con su esposo en Jerusalén, cerca del palacio del rey, desde donde la miraba David, quien se enamoró de ella, y aprovechando que su esposo había marchado a la guerra, la llamó a palacio, y ambos se unieron amorosamente en complicidad. Quedó embarazada, y para evitar el escándalo, David hizo venir a su casa a Urías para que conviviera con su mujer y así cubrir las apariencias. Urías se opuso a este privilegio pensando en sus soldados que quedaban en plena guerra. Ante esto, el rey hizo que lo mandaran a la lucha de nuevo, pero a la zona más peligrosa. Murió Urías y David pudo quedarse con Betsabé. Tiempo después, el profeta Natán, mediante una conmovedora parábola, le hizo ver su crimen y su grave pecado. Lo pueden encontrar en el capítulo 11 de Segunda de Samuel. Finalmente David se arrepintió, reconoció su culpa, pidió perdón. Betsabé proporcionó a David mucho amor, pero también intrigas, celos, lágrimas y dolor. Mateo ubica a la adúltera como la cuarta antecesora de Jesús. Estas son las únicas 4 abuelas que comparecen en la genealogía. 4 mujeres de distintos siglos en medio de una cadena masculina. Mateo no pudo encontrar personajes más indignos en una genealogía que era el orgullo y el renombre de los judíos. Era imposible que Mateo hiciera esto, pero con ello demuestra que Jesús proviene también de la miseria humana, de lo más bajo y ruin de Israel. Se supone que la genealogía demostraba su pasado ilustre y su abolengo, pero aquí solo se ve lo propio de la parentela que arrastra su persona. Pero hay un gesto de delicadeza, un recuerdo intencional que Mateo desea dejar clara la misión de Jesús y su programa de vida. Más allá de su historia personal, en el perdón de cada una de estas mujeres se retrata la humanidad entera, peregrinante, sufriente, pecadora, pero también esperanzadora, la gran familia de la que forma parte el Señor. Nunca se avergonzó de sus parientes y quiso contar entre su familia a grandes pecadores a quienes aceptó como fueron. Les estrechó un abrazo eterno y les dio sentido también a sus vidas. Hermosa esta historia de las 4 abuelas de Jesús, porque se enfatiza sobre todo la humanidad de Jesús. No viene de lo alto simplemente así como tirado del cielo, sino que también proviene de todo lo que es humano. Y como humano, con todas las cosas y consecuencias. Claro está, en Jesús no hubo pecado, pero entre sus familiares ya vemos esas historias. Y si hablamos de las mujeres, ¿qué no hablar de los hombres? Sería interesante todavía señalarlo. Bien, pues terminamos aquí este capítulo de los enigmas de la Biblia, ya entrando en este tiempo de la Navidad con unos temas
más acordes a la natividad de Jesús. Recuerden nuestras misas los sábados a las 5 de la tarde y los domingos 9 y 11, y en nuestra capilla San Francisco a las 10 de la mañana. Hasta entonces, paz y bien. Si en mi corazón está, porque creo voy pasando entre mis penas, abrazado a las promesas que me das, entre tantos que te llaman y entre tantos que reclaman que se haga, Señor, tu voluntad. Dame fe para seguir